Uy, me quedó lejos el micrófono, mis queridos oyentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes o buenos días. Ya sé que tengo que acostumbrarme a que es buenos días si aún no han comido, o buenas tardes si ya comieron, y si es así, muy buen provecho. Esto es Cuatro Dedos de Frente, una de sus casas, porque ya sé que ustedes tienen un hogar, un trabajo, pero espero que este también sea parte de su familia, de su vida cotidiana. Los saludo con mucho gusto, yo soy Mone Gil, y hoy, ¿qué día nos espera? Ya sé que siempre digo que el ocio y el saber toman café juntos, pero ¿saben también qué toman juntos? Cerveza. El ocio y el saber toman cerveza a partir de hoy con este gran invitado que tengo por aquí. Bueno, siendo hoy jueves 8 de febrero, quiero platicarles que en un día como hoy, pero de 1919, nace, espero pronunciarlo bien, Peter Berglar. Ay, dirán todos, ¿y quién es Peter Berglar? Bueno, pues es un profesor de Historia Medieval y Moderna en la Universidad de Colonia, conocido por sus numerosas publicaciones, entre las cuales se cuenta como una de las mejores su biografía de Tomás Moro. Estudió medicina en Berlín y recibió el título en 1944, hace varios ayeres, como se darán cuenta. Practicó la medicina hasta el 66 dentro de la especialidad de medicina interna en Colonia. Berglar escribió numerosas obras literarias, ensayos, periódicos y radio. ¿Y por qué Peter Berglar? ¿Por qué escogiste a Peter Berglar? Porque tengo que estar a tono, porque hoy tengo que ponerme muy germana, muy teutona, porque hoy es un día muy especial. Y como preludio he de decirles que cuando inició Cuatro Dedos de Frente, hace casi ya un año, su misión, misma que afortunadamente sigue en pie, es la de promover la tolerancia. ¿Y cómo se promueve la tolerancia? Erradicando la ignorancia, promoviendo la cultura, el saber, el conocer. Por insulso que parezca, el dato más curioso nos genera algo de conocimiento. Y si bien no podemos viajar a veces a todos los países, sí podemos traer esos países aquí, o esas costumbres, o esas ideologías. Podemos abrir un libro y podemos viajar. Y eso es lo que estamos propiciando en Cuatro Dedos de Frente. Así que yo les agradezco cada jueves que sean mis compañeros, que sean oyentes y que estén receptivos. Gracias a todos ustedes. Y voy a hacer un pequeño paréntesis porque voy a enviar un saludo especial a un señor cuya dulzura y amabilidad me dejó realmente impresionada, y espero que esté escuchando, porque venía yo en su taxi y me regaló la mejor sonrisa y el mejor trato, y espero que eso contagie a toda la gente. Es el señor Cristóbal Zapata, a quien le mando un fuerte abrazo y le agradezco ese viaje tan ameno que me hizo pasar. Bueno, como ya dije ya di muchos guiños de la semana germana, y que dije que la cerveza, y bueno, estoy muy con pantalones de cuero y demás. ¿Qué les parece si nos vamos a... Bueno, pues comenzamos con lo que yo les he dicho, con la cultura. Pero ¿de qué forma podemos comenzar con la cultura? Pues con datos curiosos. A mí me encantan los datos curiosos, me encanta dar datos que no todo el mundo conoce, o que si todo el mundo conoce, por lo menos nosotros ya lo podemos reafirmar con algo adicional. Y desde luego, hoy, ¿a qué me voy a referir? Pues a esa nación que todos admiramos, algunos rechazan, otros temen, y tiene tantos estereotipos, y por cierto se pronuncia de tantas maneras alrededor del mundo. Sí, hablo de Alemania, y de cosas que quizá no conocíamos de esta gran nación. Bueno, como sabemos, y si no se los platico, los alemanes beben, respiran, comen, sueñan cerveza. Ah, por cierto, ¿cuánto toman de cerveza? Bueno, pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay más de 1.300 fábricas de cerveza, 1.300 fábricas de cerveza en Alemania, y 5.000 marcas de cerveza distintas. Bueno, es que eso es algo espectacular. Creo que está impresionado hasta el mismo productor de la cerveza. Otro dato maravilloso de esta gran nación: la excelente red ferroviaria, siendo ellos los creadores de tantas... La excelente red ferroviaria de Alemania sigue siendo en su mayoría propiedad del Estado. El Deutsche Bahn, o DB, opera la mayoría de trenes tanto en rutas de pasajeros como de carga. Escuchen esto: alrededor de 7 millones de pasajeros y 1.138.000 toneladas de carga hacen diariamente 26.000 viajes de tren en su red de 33.000 kilómetros. 7 millones de pasajeros. Espero que se estén imaginando ya esto. Esto es un país. Hay países con esta población y de menos. Bueno,
Otro dato muy curioso que ya ratificará nuestro invitado si estoy mintiendo, es que cuando se ofrecen para alquiler las casas y los apartamentos en Alemania, nunca están amueblados. Eso significa que ni siquiera el equipo de cocina o cuarto de baño es un elemento obligatorio. Así que cuando los alemanes se mudan con todos sus muebles, con el menaje, incluso el horno, la nevera, los armarios, todo. Los días de mudanza son algo así como un pasatiempo nacional y a menudo involucran a amigos y familiares en lugar de profesionales. Es como un día de fiesta el hacer la mudanza. Eso significa, por supuesto, ya imaginarán con el dato que les di de la cerveza, pues tener suficiente cerveza y comida como para garantizar que todos se queden hasta que vacíen el lugar. Por último, hay más de 25,000 castillos en Alemania hoy en día. 25,000 castillos, sin contar aquellos que están en ruinas y que pueden todavía ser visitados. Y la mayoría, por supuesto, alberga museos, restaurantes y hoteles. Si con estos datos, que son datos duros, no podemos reconocer que estamos hablando de una gran nación, entonces, ¿qué sería? Bueno, pues ya, me bailan los piecitos, me bailan los deditos y a la gente también porque quieren escucharlo a él. ¿Qué les parece si para ello, a él, mi invitado por supuesto, vamos a una breve pausa de nuestros muy queridos patrocinadores La Costeña, a quienes siempre les diré gracias por hacer posible este programa y ya volvemos. No se vayan. ¿Fueron datos precisos? Pero nunca es puntual. Bueno, yo no lo quise decir. Es un Qué gran rico se me fracaso. están Es un fracaso, pero ¿qué es de lo Bueno, diario? bueno, en comparación a la AVE, ya es Oh. como tercer mundo. Madre mía. Mira qué música. Dedicatoria. Gracias, Miguel, por tan hermosa música. Bueno, pues me acompaña un hombre que, por azares del destino, nace en Alemania, pero que si ustedes conocieran dirían de dónde es. Claro, viéndolo físicamente, escuchándolo, desde luego podemos concluir y deducir que es alemán. Sin embargo, existen estereotipos de frialdad, discúlpame, de distancia, de rectitud, y no es que no lo seas, pero conocerte ha sido un gusto que da esta pauta de sentido cosmopolita. Y es por eso que hoy estás en Cuatro Dedos de Frente, porque se trata de romper a veces esos paradigmas que tenemos, esas etiquetas. Siempre he dicho, antes de etiquetar, conozcamos. Está conmigo, afortunadamente, Reinhard Maiwurm. Seguramente lo pronuncié mal, pero bien, lo pronuncié rápido para que no me corrija. Director del Goethe Institut de Madrid, o el Instituto Goethe, o Goethe, quien nace hace apenas unos ayeres, en 1955, en Alemania, y se gradúa en Historia y Filología Alemana de la Universidad de Tübingen, Alemania. Trabajó de 1984, yo ni había nacido, a 1986, en el ámbito de mediación del arte en Alemania, e inició labores en el Goethe Institut en 1986. Casi ni lo conocen en el Goethe. Bueno, Múnich, Cairo, Cincinnati, Nueva York, Düsseldorf, Berlín, Santiago, en Chile, y México marcan de una manera muy especial su carrera en el Instituto Cultural de Alemania. Desde marzo de 2017 dirige, para gusto de todos, el Goethe Institut aquí en Madrid. O sea, todo un migrante. Has estado por el mundo entero. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar y gracias por esa sonrisa, porque es verdad que yo creo que eso pasa con México, que bueno, yo he tenido la fortuna de estar en tu país y de sentir el abrazo y la calidez que cuando no había ido no sentía y tenía otro paradigma. Sin embargo, el conocerte ha roto otros más que yo tenía, y el tener algunas charlas que hemos tenido de manera previa a este programa, y a quien agraciadamente me hizo favor, mi amiga Marisa, de presentarme contigo, pues me hacen llegar a la Alemania que estoy segura todos quieren conocer, a esa Alemania que tiene presencia en el mundo, que es practicante de la filantropía, que se interesa por la humanidad, por la cultura, por el arte, por la promoción y no por la imposición, que eso fue algo que me dejó impresionada. No se trata de imponer la cultura alemana, sino de aprender de otras culturas y fusionarlas. ¿Voy bien? Perfecto explicado. ¿Así te gusta? Sí. Bueno, ¿por dónde comenzamos? Reinhard, con 5 años de vivir en México, 5 en Nueva York, Cincinnati, 5 en Chile, ¿qué te consideras? Si te pregunto, ¿qué?
eres ciudadano del mundo. Sí, y bueno, es un gran privilegio tener la posibilidad, la opción de hacerlo, de vivir en varios países, de encontrar culturas. Y cuando vives en un país es otra cosa que solamente viajar como turista. Visitarlo. Vivir significa, bueno, conocer la gente, trabajar con la gente y compartir. Compartir experiencias, compartir una cultura y aprender del otro. Y así, cuando empezaste con el típico alemán, El típico. no cabe a mí, no tengo a Mario, y a cada país, cada cultura deja algo. Eso es como son como huellas que cambian tu manera de pensamiento, tu percepción de lo que importa, y así tus prioridades. Cosas son más relativas, haber visto, haber conocido a otras culturas, especialmente para mí. Bueno, hasta ahora la experiencia mexicana era, creo que, lo más importante y lo más impresionante en mi carrera del Goethe Instituto. ¿Lo estás diciendo porque la conductora es mexicana? O sea que si la conductora fuera chilena diría, la experiencia chilena fue única. Pero como está la mexicana... México era algo muy, muy, muy especial. Sí. Y nunca voy a olvidar estos casi 6 años allá, que culminaron al final en un gran festival, un año dual México-Alemania, Alemania-México, y yo tenía el honor de organizar ese evento con más que 1,200 eventos singulares en todo el país. ¿A lo largo de cuánto tiempo? 1,200 eventos a lo largo de... Dentro de un año. En un año. En un año, sí. Muy bien, 4 eventos por día para no... Bueno, teníamos un equipo muy padre. Eso. Muy padre es muy guay, queridos oyentes. Pero muy padre a la mexicana. Y así ya, rompiendo con prejuicio. Eso es algo lo que pasa, o lo que pasó allá. Y bueno, leyendo la prensa aquí, México es reducido a unos puntitos relacionados con crimen, pero eso es así como reducir a Alemania con guerra a los nazis, o reducirlo a cerveza y punto. Gracias por decirlo. Te voy a hacer una confesión. En Facebook, que es ahora donde nos encontramos, en Facebook Live, porque bueno, es una realidad. Las redes sociales son, no sé si un bien o un mal, yo creo que un bien necesario, si las sabemos canalizar y optimizar. Y entonces, claro, al saber de tu llegada, pues hubo algunos preámbulos, algunos preludios culturales, datos positivos, porque de eso se trata Cuatro Dedos de Frente. Negativo, bueno, todo el día escuchamos cosas negativas, vamos a hablar de lo positivo porque eso es imitable y contagioso. Y entonces noté por allí algunas, tú sabes que hay iconos o iconos del famoso like y dislike, y hubo algunos dislikes. Y me quedé pensando, ¿qué puede haber de dislike ante lo positivo? Pero yo me imagino que son personas que tienen un prejuicio, o tuvieron una experiencia o una idea preconcebida del alemán, como bien lo dices tú, asociado con la guerra. Y yo creo, y te lo voy a preguntar a ti como alemán, si la guerra es un parteaguas en la idiosincrasia alemana, del alemán de hoy, del siglo XXI. Sí, la guerra era parte y es parte de nuestra cultura, y era una lección muy fuerte, y que tenemos que considerar como una lección muy seria, y tenemos que aprender de esta experiencia. Pero no se puede reducir todo
a un aspecto. Por supuesto. Y, por ejemplo, una lección era la organización de la cultura en Alemania. Como resultado, la cultura en Alemania está organizado a un nivel de las provincias, a un nivel de las ciudades. No hay como un ministerio de cultura, no hay como una agencia central de la cultura. En cierta medida hay una analogía con las comunidades autonómicas de aquí, en ese sentido. ¿Las provincias? Sí. Sí, eso es parecido. Para comprenderlo mejor. Y cada una provincia, Länder, tiene su ministro cultural y así hay una diversidad cultural. No es lo mismo Múnich que Hamburgo. Sí, es diferente. Y bueno, hay unas cosas que comparten, como el sistema de las universidades, de los colegios, pero allá hay como un gremio entre todas las provincias, pero no hay como una central que decide para evitar que la cultura está abusada otra vez en el nombre de una ideología. ¡Hola! ¡Qué hermoso! Es heterogéneo, tiene que ver con el lugar, o sea que está personalizada, si es el este de Alemania o es el sur o el sureste, entonces es precisamente para no ser impositivos, es para adaptarse. Eso aplica en cultura, y te tendré que hacer la pregunta, aunque este programa no es político, ¿también aplica en leyes políticas? ¿O allí sí en política hay una homologación? En legislación. Bueno, hay los diferentes niveles. Hay el nivel de las provincias y hay como un gobierno central. Sí, por supuesto. Sí, pero ahí sí es más central, claro. Eso es muy parecido. Claro. Pero en total Alemania no está organizado tan central como otros países. Pero sí, como un resultado de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, volviendo a la cultura, así tenemos una base como un laboratorio para las artes tan elaborado, diverso. Así es como una plataforma perfecta para desarrollar varios formatos de arte a un nivel nacional, pero platicando sobre nacional es solamente para las artistas, no importa de dónde llegan las artistas. Claro, de hecho eso es lo y que así lo enriquece. como Instituto Goethe no trabajamos con una cultura alemana, trabajamos con una cultura hecho en Alemania o inspirado por un contexto alemán, pero no impuesto, y adaptado a la región en la que se encuentra. Otras, ¿ya? Y Chile, y México, y Estados Unidos, hay 159 institutos en todo el mundo, entonces es una mezcla bastante interesante porque además no podría ser todo tan traje a la medida, tenemos que tener una base y de allí personalizar o hacer el famoso traje a la medida, que en México, y creo que aquí también existe el verbo tropicalizar, lo cual es una maravilla porque se fusiona un alemán con un mexicano, como ahora en la comida también lo podemos ver, pero hay algo muy importante que tú mencionaste y que quiero destacar, que es laboratorio. Esta palabra puede resultar en Latinoamérica o entre los latinos pero si no somos un experimento, todos los días experimentamos y debemos experimentar porque si funciona debemos duplicarlo. Así que esa palabra me gusta porque contigo en una charla privada tuve la dicha de saber que te gustaba crear experimentos con la gente. Y esto suena como a ratón de laboratorio y es todo lo contrario. Es sembrar una semilla y si funciona, vamos a hacer jardines completos. Vamos a hablar de eso después de esta breve pausa de nuestros queridos patrocinadores y ya volvemos. No se vayan porque esto está muy germano. Esto es 4 dedos de frente, ya venimos. Estamos haciendo, le voy a poner aire acondicionado al... Uy, espero que no nos vaya. Está muy caliente aquí, sienten calor, ¿verdad? ¿Sienten calor? Sí. No, está bien. ¿Sientes bien?
y no te traje agua. Entonces yo voy a decir, bueno, Reinhard se quedó dormido. Famosas palabras, últimas palabras, ¿no? No, todo está bien. Todo está bien. Todo está bien. Está como ayer que le di a mi hijo a probar, a mi hijo de 5 años, le di a probar licor de orujo, crema de orujo. Pero es que en México, cuando éramos niños, nos daban rompope. A mí no me van a decir que no, nos daban rompope. Y entonces mi marido se tomó su orujo. ¿Quieres que les diga que enciendan el aire? Sí, se puede, gracias. Y entonces, claro, le hicimos el chiste de, ¿todo bien, mamá? Y nos dice, sí, todo bien. Y yo dije, de verdad, que tiene gracia, ¿eh? Todo bien, mamá, todo bien. Si no, pues voy a lo mismo. Uy, ya estamos con una música muy hermosa. En 1984, Steve Jobs revolucionó el mundo de la Un poquillo. informática y en concreto Gracias. el terreno de los ordenadores Está Candy. personales. Le debemos también. Sí, a hoy Candy. lo platicamos, también lo tiene muy presente. Sí, ya son los dos que trae. Con el primer Mac todavía se ve reflejado en los ordenadores actuales. La novedad de Qué este Mac lindo, estuvo gracias. relacionada con que fuese el primer ordenador que Claro, como en Alemania son fríos. Gracias, No. No, es lo clásico. Claro, como son fríos. No, para mí siempre hace frío. Para mí siempre Yo hace frío. estoy... Uy, pensé que querías No, algo. soy súper acostumbrado al calor. Es verdad, pues si has vivido en tierras Sí, es verdad. calientes. Imaginando volver a Alemania. Solamente en verano. ¿Tu marido es ya no alemán? tengo que buscar. ¿Tu marido es alemán? Sí, Ah, claro. mira. ¿A ti te gusta Viví el en calor más el Alemania frío? 14 años. ¿Viviste 14 años en Alemania? A mí me gusta más el frío, pero después de haber ¿Y vivido luego se en vinieron para Chicago, acá? ¿O- no lo vuelvo a sí, decir. luego nos venimos para aquí y ya vivimos, es que ya tenemos 40 años. Cuando Por eso, tenía ahora ya tenemos 12 años. 12 también. Sí. 3 semanas. Estuvimos en Palga, Y les estoy diciendo que yo aprendí alemán en Freiburg. Ah, sí. No me Él digas. estaba bajo mi abrigo. Claro, ¿Y qué una hace cebolla. tu marido que trabaja aquí? Él es abogado. Bufanda. Es abogado. Y entonces Claro. es litigaciones internacionales, todo lo que es propiedad intelectual. Anda. Hombre, me hubiera gustado tener la voz de locutor institucional, tan linda voz. Toma cerveza con Monejí. Pero solo hoy, no vayan a pensar que esto es un hábito así terrible. Bueno, pues estamos con Reinhard Maiwurm, director del Instituto Goethe en Madrid. Y yo, con tantas preguntas, que digo, ¿por dónde comenzar? Bueno, vamos a ver. Ya estás establecido en Madrid. Entonces para ti es un poco, si se puede decir, un poco pan comido porque te has adaptado a diferentes culturas. Pregunta concreta. Ya que estuviste en México, ya que estuviste en Chile, ¿vieron cómo empecé con México? Bueno, pero porque fue el último. Estuviste en Chile, estuviste en México, estuviste en Estados Unidos y por supuesto has estado ya en Düsseldorf y regresas y vas y vienes. Dime si encuentras alguna similitud o alguna diferencia, ¿en dónde encuentras el contraste más drástico? Es decir, la primera pregunta, ¿cuál de las naciones que he mencionado le encuentras más similitud cultural a tu patria, a Alemania? ¿Y a cuál le encuentras mucho más o diferente, diversa o disímbolo? Me interesa De saber. los países donde viví, creo que Chile es lo más cerca a Alemania. Alemania. Los cruzos de Latinoamérica. Todos los amigos chilenos que nos escuchen, me cuadro. Sí. Disculpe, pero era así. Bueno, para ellos también debe ser algo orgullo en la parte buena, ¿sí? Sí, Es sí. donde encuentras más Sí. similitud. Sí. La mentalidad era muy parecido, súper directo por un lado, por otro lado, muy cerrado. Y bueno, no era tan fácil conectarse con los chilenos a un nivel De amistad. privado. Ujú. Bueno, trabajar allá era fantástico, pero conectar con la gente, con los chilenos, era bastante difícil. Complejo. Y así es Alemania, así te ves tú, así es. Bueno, los alemanes son un poco reservados. Son. Me encanta, ya no son, porque ya soy ciudadano del mundo. Sí. Sí. Y el contraste más grande probablemente México.
Y por eso nos queremos tanto. Sí. Porque yo sé que hay un cariño, ¿no creen que? Ay, van a decir, ay, No, Mone, ahora resulta que porque es invitado alemán lo quieres mucho. Es que sí, Alemania y México tienen una conexión especial. Sí, tiene una conexión por muchos años, Por ser en polos. varios, históricamente, en varios niveles. Y así Alemania tocó un papel en la historia de México. Pero sino también las culturas son muy diferentes y yo encontré mi alma más en México que en Alemania, quizás como producto de todos los viajes, pero tengo que decir algo terrible, entre paréntesis, me dio ganas de ir a abrazar a mi ya entrevistado. sé, soy un traidor. Es que te halago. Pero ese es producto Sucedió, fue un efecto. De trabajo. Gracias por decirlo. Yo sé que los alemanes no tienen que quedar bien con nadie, así que si lo dices porque así lo has sentido. Bueno, era algo del primer momento. Conectaste bien con el país. Llegué allá, yo sabía eso es. Los primeros 5 minutos, bueno, el aeropuerto no es tan lindo, pero había algo como una atmósfera. Yo sabía, bueno, eso es. Ya sé por qué, porque comiste tacos al pastor y dijiste, de aquí soy. Yo ya me volví mexicano. Ya, sí, yo te tiré una de las taquerías muy cerca de mi piso. Claro, y entonces dijiste mexicano. La Condesa, fantástico. Todavía. Ya me puedo imaginar. La mejor. ¿La extrañas? Sí, Ah. sí. Extrañas el sabor de México. Es que lo curioso de todo esto es que vuelve a aplicar aquella ley de que polos opuestos se atraen. Pero es verdad que también polos opuestos pueden tardar mucho en encontrar un medio común. Y tú no tardaste nada, porque la llegada al aeropuerto, imaginando un país de 126 millones de habitantes, claro, también 82 millones en Alemania con ese territorio, es que es mucho, pero 126 millones y encontrarte en la ciudad más grande del mundo y llegar y sentir ese clic, ¿a qué crees que se deba? Porque es verdad que somos abrumadores, porque entre tantos tenemos poco territorio personal, hablamos muy rápido, somos demasiado, dice que abordamos mucho, quiero decir, como invasivos, un poco invasivos, y de todo un poco. Pero si pudieras razonarlo, porque hablaste del alma y el alma no razona, cosa que me gustó mucho que un alemán diga alma, es un gran concepto que te agradecemos, conectaste. Pero si tuvieras que pasarlo al hemisferio de la razón, ¿qué crees que te hizo conectar con México y estar un lustro entero, o más de un lustro, en esa nación tan bonita? Era la manera como fue recibido allá inmediatamente, sin prejuicios, sin nada. Cuando tú estás allá, bueno, bienvenido. Aquí es mi familia, estás invitado. En la primera semana ya recibí como una invitación a una colega, yo no conocía a ella, en el marco de los Días de los Muertos, y lo celebramos con la familia. Bueno, por un lado algo bastante familiar, bastante personal, pero era totalmente bien. Bueno, estás parte de eso, ahora estás aquí, compartimos las cuentas, compartimos la comida, y eso era algo como una hermandad, ser aceptado inmediatamente. Y eso era enorme. ¿Cómo me gusta que lo digas? Esta forma de hospitalidad yo encontré en todas las partes del país. Y así me siento muy hermano con la gente en México, y era una manera fácil conectarse, y esto no encontré en esa manera en otros países donde estuve anteriormente. Claro, yo te agradezco esa respuesta. Quizás
fue un mexicano en una vida anterior. Sí, claro, sobre todo por la estatura y eso, sí, yo creo que sí. Eras un mexicano en otra vida, habría que ver esto de la encarnación y del karma. Es verdad que lo que dices, por supuesto, no puede más que llenar mi ego, lo tengo, ni modo, lo tengo conmigo, de orgullo, porque me permites ver eso que a veces los que vivimos o los que nacimos en determinada nación, y eso le pasa a España, no lo vemos hasta que nos lo dice alguien más. Y eso te lo agradezco, y te lo agradezco de todo corazón, porque desde luego México, un país tan poblado, y no, el programa no va a hablar de México, va a hablar precisamente de la adaptación de un alemán en México, en España, porque aquí vamos a llegar, vamos a aterrizar a Madrid, que es donde ya estás. Pero platicamos en petit comité, si se permite el término, de todos estos proyectos que hacías. Yo tenía inquietud por saber qué proyectos, porque quiero entender qué hacías en México. Y resulta, y yo creo que puede pasar también en España, que como mexicana, habiendo vivido tantos años, aunque llevo 7 fuera de mi país, no conozco lo que conoces tú. Y eso pasa, es el fenómeno habitual. A veces nos pasa, oye, yo no he ido a tal pueblo y es de mi propia nación, y ya fuiste tú. Pero tú no nada más conociste geográficamente, sino conociste sociológicamente a la gente. No nada más socialmente, sino te metiste a la psique, a la parte psicológica de todos los estratos sociales que se mueven en México, que por supuesto son muchos y muy contrastantes. Vamos a hablar de ello, porque yo no he llegado a visitar ciertos sitios en donde tú sí estuviste y conocer perfiles muy especiales de oportunidad, vulnerables, que existen en todo el mundo, pero es verdad que mientras mayor sea la población, pues mayor será esa vulnerabilidad, en casos como México hablo, no en todos los países. Y tú tenías esa inquietud, me imagino que acompañado por la ideología del instituto, pero el instituto también te elige a ti porque hacen ese match, porque tienen los mismos principios, si no, no llevarías 30 y muchos años en el instituto. Así que, ¿qué buscabas cuando tú haces estos experimentos? Porque me gustaría que definieras uno, por ejemplo, el experimento, la palabra experimento es fuerte, pero quiero que se tome a bien, este proyecto con determinada población vulnerable, como en las cárceles, o en lo que para Brasil sería una favela, en los barrios más bajos y pobres de la Ciudad de México. ¿Cuál era la razón? ¿Qué te movía o qué mueve al instituto y a ti a llegar a eso? ¿Descubrir qué? Platicando, por ejemplo, sobre el proyecto en lo que hicimos en Tepito. Tepito es un barrio en Ciudad de México, de alto índice delictivo, que es difícil entrar, perdóname por dar contexto, pero para que todo el mundo lo tengamos muy claro, que es una zona prácticamente acotada es difícil incluso que la policía entre, porque hay mucho vandalismo, hay pobreza, y entre ellos mismos pues hay bandas, por definirlo así, la Ciudad de México. Muy bien. Exactamente, así es. Y yo conocí a un artista que vive muy cerca de Tepito y estaba trabajando con unas mujeres en Tepito, y así conocí estas mujeres y con otra artista quien estaba con nosotros. Llamaron inmediatamente su atención y así... Ella las detectó, esta fotógrafa alemana detectó a estas mujeres que se congregaban. Mujeres que se llaman las cabronas, y son 4 o 5 mujeres de lideresas, coraje. Estas mujeres viviendo en un contexto muy muy difícil, de supervivencia. Muchas veces sus maridos en las cárceles o asesinados, cosas así, son normal allá, pero ellos estaban luchando por una vida mejor, por una vida por sus hijos, así los hijos pueden ir al colegio y bueno, por lo menos en su cuadra mejorar la calidad de vida. En su coto, en la calle donde vivían. Y bueno, esto llamó la atención y así nos conectamos con ellos y en muchas entrevistas fuimos invitados a sus casas. Nació el proyecto y al final había
habían 4, 5, 6 retratos de estas mujeres y lo presentamos en un espacio como imágenes iluminados de atrás, en un espacio oscuro, porque queremos presentar estas mujeres de coraje, quienes viven bajo circunstancias muy difíciles, como personas personas dignas y personas como ciudadanas en el más en la connotación más positivo, y lo presentamos afuera del barrio, así otra gente puede ver que también en un barrio mal posicionado, sí, asociado. Hay personas, hay humanidad, hay valentía, hay dignidad. Y, todos estuvieron en el museo donde lo hicimos, y muchísima gente, y para muchos vecinos un poco más afuera del barrio era algo totalmente nuevo, y así la cultura era capaz de abrir puertas, de solicitar una curiosidad, de crear como un entendido del otro que normalmente nunca hubiese encontrado. Y parecido con el proyecto en las cárceles, con los jóvenes, 3 cárceles, y allá de alta seguridad. Lo que creamos allá era, bueno, 1 vez, 2 veces, 3 veces por semana, 1 hora, un espacio libre, un espacio de donde paz. Recibieron los presos respeto, pero al otro lado donde ellos pueden dar respeto al otro. Y esa experiencia creo que era lo más importante de un proyecto de medio año. Al final había como una puesta en escena de la obra, fantástico, pero el proceso en sí mismo era un encuentro muy especial, y la sensación de recibir respeto y dar respeto quizás haya cambiado un poquitito de la percepción de la sociedad en que vive. Alguna semilla seguro dejaste allí. Y esto que hablas del espacio de respeto, que seguramente hay personas en ese ámbito que no lo conocieron nunca desde que fueron concebidos, y que los que no estamos en ese contexto etiquetamos de malos, de delincuentes, de agresivos, de parias, y no hemos alcanzado a comprender, y te lo dije en privado y te lo digo ahora y se me eriza la piel, o en México diríamos se me enchina la piel, porque no nos permitimos conocer sus orígenes, y lo primero que hacemos es plasmar una etiqueta y rechazarlos. No con esto quiero crear un programa de igualdades, ni de izquierdas ni de derechas. Ustedes ya saben que este programa no tiene matices políticos ni de demagogias, simple y sencillamente de empatías, de tolerancia. Y me has dado una lección cuando me platicaste esto, porque yo salí de mi país y no pensaba en ello. No pensaba en las cárceles de alta seguridad y simplemente pensaba en el castigo, en la parte punitiva, no pensaba en la causa que le llevó a estar allí. Así que supongo que cuando ustedes observan este tipo de situaciones, así estás haciendo esta labor, porque es filantropía, porque no, que recibe Goethe a cambio, bueno, pues recibe aprendizaje, recibe el beneficio, el salario emocional del que platicaba yo afuera del aire con Marisa, y entonces debe ser enriquecedor, porque esa semilla que dejaste allí, algún fruto dará. ¿Has tenido contacto con esos experimentos o con
quiero decir, con estos proyectos, con la gente que lo realizó? ¿Has tenido contacto? ¿Has sabido cómo trascendió? Si alguien ya está fuera de la cárcel o si este grupo tan cerrado de las mujeres lideresas de Tepito ha trascendido en algo, ha cambiado. ¿Hay algo que hoy ves floreciendo de lo que tú sembraste, de lo que sembró Goethe? Bueno, es la humedad. Humanidad. También la humedad, porque si se puede hacer como la humedad, sí. me encanta. Y la humanidad. ¿Pero perdiste contacto o todavía tienes alguna relación? ¿Tratas de mantener contacto con esos proyectos que habías hecho antes? Estos proyectos, bueno, cada país tiene su proyecto y cada país o cada ciudad, cada lugar crea su velocidad y abre sus campos, sus esquinas. Y en las cárceles trabajamos anteriormente en Chile también. Pero bueno, hicimos otros proyectos también, conectando, miles. Con actores de Alemania, actores de México y luchadores de lucha libre. Entonces, esos eran como 3 nubes de energía muy diferentes, cargadas. Una formación para actores en Alemania es totalmente diferente de México, y la energía de los luchadores de lucha libre es otra cosa. Entonces, 3 grupos que nunca habían trabajado en conjunto, y al final como una obra muy loca. Un collage maravilloso. Sí, pero lo que presentamos en Alemania como en México, y también especialmente con los luchadores de lucha libre. A mí siempre encanta esa forma, porque es como una condensación de todo. Por un lado es muy artística, es un deporte, es muy es atletismo puro, es muy irónica, y caricaturesca, una ironía a sí mismo. También es trash, sí, por supuesto, basura. Pero tiene es aceptado en todos los niveles de la sociedad, y es como un punto de culminación importantísimo. Y allá, bueno, comparando el wrestling, es como que es la lucha libre en Estados Unidos. Es la versión protestante, y la lucha libre es la versión católica. Guadalupana, para ser exactos. Tiene estos elementos barrocos, y así describiendo México con una sola disciplina sería probablemente lucha libre. Claro. Es también una coreografía, es baile. En una manera, a mí me encanta. Y este encanto es precisamente por la diversidad. La diversidad enriquece, señores. La diversidad nos hace fuertes, pero no significa que tengamos que vivir en esa diversidad, sino aceptarla, seguir siendo nosotros. No por ello me voy a volver yo mañana tibetana, o voy a cambiar. Voy a seguir siendo la mexicana que soy, adaptada a una sociedad, pero enriqueciéndome de lo que hoy me rodea en España, sin dejar de ser mexicana, y eso me encanta. Hoy por hoy seguramente quienes nos escuchan dirán, bueno, esto está muy maniqueado, porque Mone ha preguntado mucho de México, y a mí qué más me da si ya está aquí Reinhardt. ¿Qué va a hacer con España? Porque ya hizo mucho con México. ¿Y qué va a hacer con España? Seguramente notarás otros elementos, como lo estás todo el tiempo observando. Para ello cabe mencionar que etiqueté al Instituto Goethe, y lo voy a decir porque cuando yo vivía en México, para mí era una escuela de alemán, así, tal cual, una escuela de idiomas. Así que gracias porque abres esa puerta, porque no hay ningún patrocinio, simple y sencillamente estás aquí porque yo quiero que se escuche de la cultura alemana, y a través del instituto, qué bueno poderlo hacer. Así que esta es una labor titánica. Planes para España, planes para darle esperanza a quienes hoy nos escuchan, que tu presencia, primero como ser humano individual que eres, y después como instituto,
cabeza de este instituto, ¿qué planes hay para España? ¿Qué observas? Al comienzo era como un choque. Un choque cultural. Sí. Pasaste de unos tacos a otros tacos. Bueno, totalmente estropeado por Latinoamérica. Volviendo a Europa, no estaba acostumbrado a lo que funcionó Europa. Especialmente ahora, bueno, desde los terremotos reales en Chile y México, llegando aquí a los terremotos políticos, no estaba... Unos eran telúricos y los otros eran... No estaba preparado por algo así y preguntándome, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como Goethe Institut aquí? Y eso es siempre, cuando empiezas a un nuevo lugar, a un nuevo ¡Qué gran país, dilema! Hay que buscar dónde podemos conectar. Poner semillas, claro. Y bueno, aquí tenemos una gran oportunidad con residencias de artistas y residencias siempre son formatos de encontrar el otro. Residencias para artistas de Alemania, por ejemplo, y con un fin abierto. Ese es un buen comienzo. Claro, un comienzo que te va a dar pie a otras cosas. El gran tema ciertamente es el tema de Europa. Europa es un gran proyecto y ahora es un poco en peligro. Y creo que es más que vale la pena defender esta gran idea de una Europa unida. Y hay que buscar formatos para promover esta gran idea, y eso no es algo alemán, es algo europeo. Y así las cooperaciones europeas ciertamente van a ocuparnos en el próximo futuro. Ya empezamos con un gran proyecto que se llama Espacio Libre Europa. Esa es una cooperación entre 40 institutos Goethe en Europa y cada uno con un socio, y la idea es conectar o establecer parejas con otras naciones en Europa. Y nosotros trabajamos aquí con el instituto, la Secretaría Cultural de los Gitanos, y queremos desarrollar como un formato, es probablemente un formato de teatral, de baile, con jóvenes gitanos alrededor de la idea de la felicidad, que significa felicidad, y pareja del grupo de los gitanos en Serbia, en Belgrado. Ellos van a trabajar sobre su tema aquí, los gitanos, como un modelo europeo afuera de todos los, afuera de una Europa de fronteras, y un grupo afuera de todo el nacionalismo, sí. Lo que existe. Creo que eso es un concepto muy fuerte, y considerar como el modelo gitano como un buen ejemplo. Sí. Y bueno, ciertamente hay tantos formatos aquí en el marco de cine y del teatro, allá trabajando con grupos jóvenes en conjunto, y con otros socios de otras instituciones culturales de España como de nuestros vecinos en Europa. Y por lo que veo, evidentemente, porque esto es el Goethe, el tiempo se nos va siempre como agua, pero la virtud o la herramienta que utiliza tanto el instituto como tú es la cultura, el arte, y entonces a través de ella hay una manifestación, hay una catarsis, hay todo lo que has hablado. Y tengo yo aquí un libro que me hiciste favor de regalar, ya no tiene regreso, lo siento, Año Dual, Alemania, México. Cada página está llena de arte que no se nos hubiera ocurrido a nosotros, así que aquí es cuando espero
tengo la esperanza que este programa, que es de un gotero, es una gota lo que nos estás dando, pero esa gota espero que trascienda y que quede muy claro que podemos hacer tanto y que podemos dejarnos de pasaportes y que podemos dejarnos de estereotipos y de etiquetas y de prejuicios y humanizarnos. Verbo que no sé si se está perdiendo o no sé si se está haciendo un poquito duro, pero esa humanización la agradecemos. Hay un detalle que yo quiero comentar a título personal, que estando en Berlín, bueno, que estoy segura que mucha gente ha estado y que recuerdan esta plaza, vuelvo a decir el nombre, donde está la iglesia bombardeada que no se quita porque es un monumento a la memoria. ¿Cómo se llama esa plaza en Berlín? Bueno, la plaza principal. Claro, lo pronunció, yo lo iba a pronunciar igual, pero la verdad es que prefiero que lo haga él para no hacerlo sentir mal con mi gran alemán. Y esto... Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, eso es como claro, una iglesia de memoria. De memoria. Y esa memoria es vergüenza, es sentir vergüenza, que quede claro que es vergüenza para no volverlo a hacer. Es como esa cicatriz que nos queda cuando nos quemamos, así decía una amiga que nos dio un curso de perdón, y está bien que quede para recordar que no nos vamos a volver a quemar. Y esta siembra, esta cara de Alemania que tú nos das y que te agradecemos es maravillosa. Yo la experiencia que tengo ya ahora contigo es que a alguien le pedí una dirección y se desvivió de verdad por darme la dirección, explicarme perfectamente cómo llegar, y después pues instintivamente como buena mexicana y luego mone, un poco overwhelming, un poco abrumadora, le di un abrazo y se quedó tieso, pero después regresó y me abrazó más fuerte. Reinhard, de verdad, y que quede claro que esto era algo de fraternidad, y es porque también a lo mejor yo dejé algo sin darme cuenta, un pedacito de México, que somos muy apachones, adjetivo muy mexicano, y entonces claro, ahí viene la fusión. Nada está, nadie tiene la última palabra, nadie tiene, no hay que imitar a nadie, simplemente adoptar. Es muy distinto imitar que adoptar. Y para terminar, Reinhard, porque yo tengo que ir a otro segmento, te quiero preguntar si la gente quiere acercarse o tiene propuestas, voy a decirlo así, abiertamente, culturales, o hace teatro, o tenemos una amiga que hace arteterapia, que lo hizo incluso en cárceles. ¿Se pueden acercar al GET a proponer? Sí. Por favor. www.goethe.de/Madrid. Perfecto. www.goethe.es. No, de. Perdóname, de Deutschland, perdóname. .de en lugar de España y luego diagonal Madrid. Es muy fácil, por Google lo van a encontrar. Quisiera tener más tiempo contigo, es increíble. Tenerte aquí es como, bueno, contigo la relatividad del tiempo es que es real. Se me ha ido, te agradezco tanto tu presencia, agradezco que nos hayas dado una probadita de lo mucho que se puede hacer. Así que ya basta de el alemán frío, el mexicano flojo, el español que no se abre, de verdad, basta. Esta es mi invitación, la dejo para todo el mundo, pero tenemos tanto que dar unos a otros que por favor abramos fronteras. Gracias, gracias mi querido Reinhard por todo lo que nos das y por querer a México como lo quieres. Saliendo de aquí te voy a dar un abrazo. Bueno, vamos a una pausa muy breve porque tenemos que hacer una receta mexicana ya que estás aquí para que se te antoje. Ya venimos. Muy bien, súper. Eres adorable. ¿No te ganas de irlo a abrazar? No, eres adorable, vamos. Así es. Así es. Bueno, pues rápidamente les voy a dar una receta a ver si a Reinhard se le vuelve a antojar porque va a decir, Moni, no hables de eso que quiero regresar. Molletes de frijoles refritos, la costeña. ¿Qué se necesita? Es facilísimo. 4 baguettes partidas por la mitad, 250 gramos de queso, del que quieran. Yo sugiero manchego para que derrita bien. Una taza de la lata de los frijoles refritos, la costeña, y salsa verde la costeña. Fíjense qué sencillez. Ya que tienen las baguettes partidas, unten todas las mitades de la baguette con los frijoles refritos, agreguen rebanadas de queso manchego hasta cubrir los frijoles, metan al horno de microondas si quieren durante 1 minuto o hasta que gratine perfectamente, y no, microondas no, pero bueno, si tienen prisa háganlo con el microondas y agreguen la salsa verde la costeña y ya tienen unos molletes deliciosos. ¿Me da tiempo para don Erudito Cultibáñez? Gracias.
¿Puede echar una receta? ¿Puede echar una receta de fusión? ¡Ay! Sería muy bueno, pero que no da tiempo. La voy a poner en internet. Chicharrón con chocolate. Bueno, don Erudito Cultibáñez dijo, ¿cómo va esta Reinhardt? Y yo no voy a dar un toque alemán. Así que él lo que me manda es una pequeña nota de Alemania y su polisemia. ¿Qué es la polisemia? Es este fenómeno del lenguaje que consiste en que una misma palabra tiene varios significados. Si se han fijado o si no, se los dejo aquí. Alemania puede decirse casi de 1000 maneras distintas. De hecho, es posible aventurarse a afirmar que, con toda probabilidad, es el país más polisémico del mundo. ¿Cuáles son las causas? Por un lado, la posición geográfica que sitúa al país, al actual país en el centro de Europa, y por otro lado, su historia como una región sin una unidad política uniforme durante muchos siglos. Alemania ha sido casa de muy diferentes tribus y de muy distintos estados. Entonces le podemos decir Germania, Germany, Alemania, Deutschland, y hay 1001 maneras de decirle Alemania. Así que ya tienen un dato más. Alemania es quizá el país más polisémico, recuerden esa palabra, que existe, porque en México decimos México, México, Mexic, y siempre se repite fonéticamente, pero con Alemania es una polisemia bárbara. Yo creo que va a tener que volver a invitar a Reinhardt. ¿Qué dicen ustedes? Y además una receta fusión. Agradecemos tanto tu presencia como agradezco yo a los que nos escuchan, y te voy a decir por qué, porque sé que se interesaron. Si fueron 5, 10,000, 2, 20, sembraste otra semilla. Sembraste la misma semilla que dejaste en Chile, que dejaste en Cincinnati, que dejaste en Nueva York, que dejaste en México y que te agradecemos, y que estás dejando en Madrid. Con que 5 personas captemos que el cambio está en nosotros, ya la hicimos. Reinhardt, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Eres un encanto. Ya veo que placer. si eras mexicano en otra vida. Y también español, Sí. porque España es una tierra adorable, cálida, y no lo digo para ganármelos, y ustedes ya lo saben, por eso vivo aquí también. Muchísimas gracias, queridos amigos. Esto fue 4 dedos de frente. ¿Y qué invitado tuvimos? Uno como de 7 dedos de frente, o sea, a tono. Así que yo les agradezco muchísimo. Nos escuchamos el próximo jueves, 14:30 de la tarde, y esto fue 4 dedos de frente. A partir de hoy, a tolerar, a abrir y a entender el pasado de cada quien. Muchas gracias. Hasta muy pronto. Gracias, Reinhardt. Gracias.